Fíjense en que hay problemas que son interminables. Vieron que siempre estamos con el mismo problema. Si tratamos de ver desde cuánto tiempo hace que tenemos ese problema, hasta nos cuesta darnos cuenta desde cuánto tiempo hace que lo tenemos. La mayor parte de la gente se da cuenta de que sus preocupaciones más profundas no se refieren a acontecimientos recientes. Sus preocupaciones más arraigadas ya estaban al acecho en segundo plano durante años, con frecuencia durante muchos años. Lo cual sugiere que los métodos habituales de solucionar problemas tienen pocas probabilidades de éxito, si funcionaran tan bien. ¿Por qué no han dado resultado después de todos esos años de esfuerzos continuados? Por otra parte, la propia larga duración de la mayoría de los esfuerzos psicológicos sugiere que los métodos normales de solución de problemas podrían ser, en sí mismos, una parte del problema. Lo mismo que los intentos por salir del pantano terminan por convertirse en un grave problema para quien está atrapado en las arenas movedizas, ¿no? Esos problemas que tenemos, que parece ser que nunca terminamos de salir, ¿no? O sea, como que son interminables. Hola Yolanda, bienvenida. Eso es lo que estamos planteando aquí. Los pensamientos son como lentes a través de los cuales miramos a nuestro mundo. Seguramente nunca vimos así los pensamientos, ¿no? Pero los pensamientos son eso. Lentes a través de las cuales miramos nuestro mundo. Todos tenemos tendencia a utilizar unos lentes en particular y a dejar que sean ellos los que decidan cómo interpretar nuestras experiencias, incluso hasta el punto de determinar quién creemos ser. Si te encuentras bloqueado en los lentes de tu dolor psíquico, puede que estés diciéndote a ti mismo cosas tales como estoy deprimido, por ejemplo. Debido a la naturaleza del lenguaje, cuando nos encontramos ante un problema, nuestra tendencia es tratar de imaginar la manera de solucionarlo. A todos nos pasa eso. Intentamos salir del pantano de arenas movedizas. Cuando nos topamos con un contenido doloroso en nuestro interior, intentamos hacer lo que siempre hemos hecho, reajustarlo y transformarlo hasta conseguir librarnos de él. Pero la realidad del asunto es que la vida interna no se parece en nada a los acontecimientos externos, ¿no? Ese conflicto que vivimos, ¿no? De sentirnos divididos, ¿no? Que parece que internamente yo siento unas cosas y externamente pasan otras cosas, ¿no? Como que mi vida no va con lo que yo siento. El intentar librarse del dolor solo consigue amplificarlo. Nos enreda más en él y lo convierte en algo traumático. Y mientras tanto nuestra vida se queda arrinconada. Si ya llevas un tiempo luchando, probablemente te habrás atormentado a ti mismo de diferentes formas, ¿no? Primero con la clásica pregunta que nos atormentamos todos, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo superarlo? ¿Por qué no puedo sentirme mejor? ¿Por qué es tan difícil vivir? ¿Por qué no ha funcionado la terapia conmigo? ¿Por qué no puedo ser una persona normal? ¿Por qué no puedo ser feliz? Es probable que te sientas un poco víctima con preguntas que no parecen tener respuestas adecuadas. Arrinconado por tu dolor emocional y tu lucha contra él, puede que sientas que tu vida se va estrechando cada vez más a tu alrededor, ¿no? Como que es cierto. Cada vez nos encerramos más en el problema, ¿no? A menudo, la mayoría de la gente que nos cruzamos a diario parece tenerlo todo. Y ese es otro gran problema que tenemos todos, porque pareciera que los únicos que tenemos problemas somos nosotros y que los otros son de lo más felices. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser?
que los demás no sientan culpa, no sientan nada de esto que a mí me pasa. Ellos lo más felices y yo acá lo más sufriente, ¿no? Seguramente, perdón, acá me olvidé de esto, parecen felices y se los ve satisfechos con su vida, ¿no? Como lo que digo yo siempre del Facebook, ¿no? Que la gente publica imágenes muy bonitas de su vida íntima en el Facebook, que parece que es muy feliz. Seguramente has tenido la experiencia de ir caminando por la calle en un momento en el que tenías un día especialmente malo, y mientras ibas mirando a tu alrededor pensabas, ¿por qué no puedo ser tan feliz como el resto de la gente? Ellos no padecen trastornos de pánico, o depresión, o problemas de drogadicción. Ellos no se sienten como si una nube oscura estuviera siempre al acecho, amenazadora sobre sus cabezas. No sufren como yo. ¿Por qué no puedo ser como los demás? Esa es otra instancia, ¿no?, del parloteo mental que tenemos. No solo estamos sumidos en nuestro problema, que estamos empantanados, que no sabemos cómo salir, que nos preguntamos por qué, sino que también nos comparamos con otros y vemos como que parece ser que la vida de otros es feliz y la nuestra no. La nuestra es triste. Aquí está el secreto. Ellos lo sienten y tú lo sientes. Todo el mundo sufre dolor. Esto es bueno saberlo, porque yo siempre digo, somos grandes actores. Entonces parece ser que hay otros que lo disimulan muy bien, pero es que todos, toditos, sufrimos dolor, todo el mundo. Todos los seres humanos. Si uno vive lo suficiente, ya habrá experimentado o experimentará más adelante la desgracia de la pérdida de alguien a quien se ama, porque en esta vida nadie puede librarse de eso. A todos nos va a suceder, ¿no? Cada persona concreta ha experimentado o experimentará dolor físico. Todos, siempre algo nos ha dolido, que la muela, que el pie, que no sé, la cabeza, que algo siempre nos ha dolido. Todo el mundo ha sentido tristeza. Todo el mundo ha sentido vergüenza, ansiedad, miedo y pérdidas. Todos tenemos recuerdos que nos resultan embarazosos, humillantes o vergonzosos. Todos llevamos ocultos en el interior secretos dolorosos. Nos esforzamos en mostrar caras radiantes, ¿no? O sea, por más que estemos muy mal, ponemos cara de que estamos bien, de feliz cumpleaños, ¿no? Simulando que todo va bien, que nuestra vida es inmejorable. Pero no es así, y no puede ser así. El hecho de ser humano implica sentir dolor de un modo mucho más penetrante que lo que pueden experimentar cualesquiera otras criaturas de la Tierra. Yo siempre digo, mis perros son más felices que yo. Los veo a los perritos y digo, ay, parece que ellos no tienen problemas. Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Bueno, el asunto de la lengua. No por el que tengamos lengua, porque los perros, los gatos y otros animales también tienen lengua. Estamos hablando del lenguaje. Eso nos sitúa en una posición especial. El simple hecho de decir una palabra evoca el objeto que es nombrado. Y a todos nos pasa así, ¿no? Acá hagamos la prueba. Si yo digo paraguas, cuando leo esa palabra paraguas se me viene la imagen mental de un paraguas. Pero, y no pasa nada, ¿no? Es inocuo, como dice acá, es inocuo. Me imagino, digo paraguas, me parece la imagen de un paraguas, no pasa nada. Pero imagínate el efecto que tendría si el objeto nombrado fuera algo temible. Cualquier cosa que te recordara ese nombre, por ejemplo, a una persona, tendría la capacidad de hacerte sentir miedo, ¿no? No es lo mismo decir paraguas y yo no tengo ninguna asociación de miedo con el paraguas, entonces, bueno, imagino un paraguas, no pasa nada. Pero si, no sé, me nombran a una persona con la cual yo tuve situaciones traumáticas o lo que sea, o problemas, lo que sea, entonces sí, voy a sentir miedo.
Sería como si todo lo que, por ejemplo, un perro, ¿no?, necesitara para sentir miedo, no fuera una patada de verdad, sino el pensar en la patada que le iban a dar, ¿no? Por ejemplo, el perro, por ejemplo, si le dan una patada, ¿no?, él no siente miedo en pensar por pensar en la patada, ¿no? Porque no entiende esto del lenguaje verbal, no tiene ese problema que tenemos nosotros, ¿no? Es exactamente la situación en la que me encuentro, en la situación en la que todos los humanos nos encontramos debido al lenguaje. Cada palabra representa una imagen, ¿no? Y entonces esa imagen que nos trae ese recuerdo es el que nos hace sentir lo que sea que nos haga sentir, ¿no? A cada uno diferente, ¿no? Hola Electrolabs. Gracias, gracias, igualmente. Entonces, esto, bueno, yo creo que ustedes también, porque a mí también siempre me llamó la atención, ¿no? Este asunto que tenemos nosotros, de que mediante el habla, que además de usarla para comunicarnos, ¿no? Fíjense en que hay ciertas palabras que nos provocan ciertas asociaciones en nuestra psique que nos hacen sentir miedo o ansiedad o bueno, o lo que sea, ¿no? Veamos un ejemplo. Supongan que tenemos que tomarnos un momento para pensar en la cosa más vergonzosa que hayamos hecho. No porque la cosa sea vergonzosa en sí, sino la cosa que hemos hecho en nuestra aparente historia que nos ha provocado mucha vergüenza, ¿no? Ya nomás de pensar en ese momento en el que tal situación vergonzosa como nos hizo sentir, ¿no? Fíjense en como que aparece, como si la escena apareciera toda en el momento acá presente, y yo volviera a sentir lo que sentí en ese momento. Puede que hayas tratado de minimizar esta propuesta, ¿no? Que ahora te estoy diciendo acá, que te digo, a ver, y no queremos sentir eso que sentimos. Pero por más que lo hayamos intentado, ¿no? Es como que el sentimiento empieza a surgir mientras evocamos alguna escena de nuestro pasado y cómo nos comportamos en ella, ¿no? Sea la situación que sea, no importa. Lo importante es cómo me siento en este momento si yo traigo a mi mente el recuerdo de esa situación vergonzosa que viví en el pasado. Lo único que ha ocurrido aquí en realidad, ¿no?, es que es como si hubiésemos estado viendo unas marcas de tinta sobre el papel. La situación ya no está más frente a nosotros, pero es como que algo que quedó grabado, ¿no?, en alguna parte, como una mancha de tinta. Debido a que las reacciones que los humanos verbales aprendemos en un sentido, luego las desviamos en dos. Esos mismos humanos tienen la capacidad de tratar cualquier cosa como símbolo de cualquier otra. Porque el asunto no es solo el lenguaje, sino el símbolo que encierra esa palabra, para mí, lo que simboliza. Por eso tiene dos direcciones, dice acá. La etimología de la palabra símbolo significa considerar como igual. Y debido a que tú reaccionas frente a la tinta de este papel simbólicamente, las palabras que simplemente estoy leyendo consiguen provocarme una reacción, porque quizás me recuerdan algún acontecimiento vergonzoso de mi pasado. ¿Hasta dónde podrías haber llegado si no pudieras tener lugar una clase de relación semejante? Fíjense, el perro, por ejemplo, que no tiene la capacidad del lenguaje como nosotros, sabe cómo evitar el dolor, ¿no? Si sabe que yo le di una patada, o sea, X persona, ¿no?, le di una patada,
Entonces va a evitar a esa persona y va a evitar a ese pie de esa persona, ¿no? Pero, ¿cómo puede una persona evitar el dolor si en cualquier momento y en cualquier lugar el dolor puede ser evocado en el interior de su mente por cualquier otra cosa que tenga alguna relación con ese dolor? Y eso está comprobado, bueno, por millones de estudios, ¿no? Y montones de libros que hablan de esto, ¿no? Yo recuerdo una vez, no me acuerdo dónde, que leí un caso de una persona que dice que si le daban alguna comida que tuviera aceitunas, las detestaba las aceitunas y no sabía por qué. Y parece ser que de pequeño, no sé qué hecho él había vivido traumático en un lugar donde había una plantación de olivos, ¿no? Entonces solamente la imagen de la aceituna ya le evocaba todo el dolor, ¿no? Ese trauma de lo que él había vivido en ese momento. Por eso, fíjense en que a nosotros los humanos, ¿no? No a todos nos provoca las mismas emociones ni lo mismo, las mismas cosas. Inclusive hasta cuando miramos una peli, ¿no? Una película, a unos les causa un impacto, no sé, ¿no? Y hace una interpretación y otros otra cosa. La situación es incluso peor de lo que parece. Porque nosotros, fíjense en como lo dice anteriormente, ¿no? ¿Cómo puede una persona evitar el dolor si en cualquier momento o en cualquier lugar el dolor puede ser evocado en el interior de su mente por cualquier otra cosa que tenga alguna relación con ese dolor? Entonces, no solo no podemos evitar el dolor apartándonos de las situaciones dolorosas, ¿no? O sea, ser como el perro, sino que incluso las situaciones placenteras también nos pueden evocar sufrimiento. Supongamos que alguien muy querido ha muerto recientemente y hoy mismo estamos mirando una puesta de sol, la más hermosa que hayamos visto en nuestra vida. ¿Y qué vamos a pensar? Por muy placentera que sea esa puesta de sol, si hay un ser querido que ha muerto recientemente, ¿no? Eso nos va a evocar algún recuerdo que tengamos con ese ser querido, por más que lo que yo esté contemplando sea una puesta de sol fabulosa. Para los seres humanos, evitar las claves situacionales del dolor emocional no tiene muchas probabilidades de éxito a la hora de suprimir los sentimientos negativos, porque lo único que se necesita para activarlos en la mente es una clave arbitraria que evoque las relaciones verbales adecuadas. Y el ejemplo de la puesta de sol demuestra este proceso. Una puesta de sol puede evocar toda una historia verbal, y digo, es hermosa. Y las cosas hermosas son cosas que uno desea compartir con otros. Ahora bien, no puedes compartir esta puesta de sol con tu amigo ausente, y ahí estás tú, sintiéndote hundido en el preciso instante en que estás contemplando algo hermoso, ¿no? Por eso a veces no depende de la situación. O por eso, por ejemplo, también podríamos verlo en el caso que uno dice, bueno, me voy a ver, algo típico, separarme de una pareja, ¿no? Entonces me separo de la pareja, claro, la pareja no está, o yo no estoy viviendo más en el lugar con esa pareja. Pero solamente de evocar el recuerdo de la que pasó con mi pareja, otra vez vuelvo a entrar otra vez en lo mismo, ¿no? Y esto es muy importante para comprender, porque si no después cuando queramos hacer todo el trabajo con esto, de los ejercicios que vamos a ir haciendo y todo, si no tenemos clara la teoría no vamos a poder acceder a los ejercicios, ¿no? Actuando a la desesperada, los humanos intentamos llevar a cabo una acción, en apariencia muy lógica, y empezamos por intentar evitar el dolor mismo. Nosotros siempre estamos tratando de evitar el dolor y buscar el placer, ¿no? A nadie le gusta sentir dolor. Y por lo general lo hacemos de manera desesperada, y es cierto.
Desgraciadamente, algunos métodos para evitar el dolor resultan patológicos en sí mismos. Por ejemplo, la disociación o la utilización de drogas ilegales puede reducir el dolor temporalmente, pero el dolor va a regresar con más fuerza que antes y conseguirá provocar aún mayor daño, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? De que no vamos a la raíz del problema nunca, ¿no? Por eso podemos utilizar cualquier cosa para tapar el dolor, pero va a volver a surgir y seguramente con mayor intensidad. La negación y el embotamiento reducirán el dolor, pero pronto causarán más dolor aún que el que ya habíamos evitado, ¿no? Por eso es increíble, ¿no? Porque parece ser que nosotros todos queremos evitar el dolor. Yo, bueno, me doy cuenta por mí, ¿no? Dice, la posibilidad constante de dolor psíquico es una carga amenazadora a la que todos tenemos que enfrentarnos. Todo esto no significa que tengamos que resignarnos a caminar penosamente cargando con el sufrimiento a lo largo de toda nuestra vida. Todos sabemos que dolor y sufrimiento son dos cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo. La raíz de sufrimiento es la palabra latina ferre, que significa soportar o llevar. La palabra inglesa ferry proviene de la misma raíz. Y el prefijo suf es una versión de sub, y en esta forma significa desde abajo, arriba y lejos. O sea, como desde abajo, arriba y lejos, llevar, soportar o llevar, ¿no? Algo, ¿no? Todos sentimos eso, como el sufrimiento es como algo, como una carga, como algo, ¿no? Que vamos llevando y que siempre nos provoca dolor, ¿no? Entonces, el sufrimiento no solo implica tener algo que llevar, sino que también implica moverse y continuar, ¿no? Como decía recién acá la amiga, de un sub y baja, ¿no? Como una montaña rusa. La palabra sufrimiento conlleva la idea de que hay un peso que no estamos dispuestos a llevar o que somos incapaces de llevar. Tal vez porque nos parece demasiado pesado o desagradable, o porque creemos que está fuera de nuestro alcance. Esta connotación se refiere a algo más que el mero dolor. De hecho, proporciona un modo diferente de tratar el problema del dolor.